Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Continuamos en esta novena semana del tiempo ordinario, meditando la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que da siempre a tiempo sus frutos. Todo cristiano está llamado a vivir en la caridad y en la misericordia. Quien no ejerza la caridad ni la misericordia no puede llamarse a sí mismo cristiano jamás. Nos ha dicho nuestro querido Papa Francisco: la caridad es simple. Se trata de adorar a Dios y servir a los demás. Eso es todo. Y este testimonio de la caridad hace crecer a la Iglesia. ¿Qué sucede cuando hacen falta la caridad y la misericordia en el corazón humano? Ya lo decía el Padre Pío a sus feligreses: si falta la caridad y la misericordia, todas las demás virtudes se pierden. Si no hay amor, si no hay caridad, si no hay misericordia en el corazón humano, no hay nada. Eso fue lo que les sucedió a los viñadores asesinos, de los que hoy Jesús nos habla en su parábola. Dejaron a un lado la caridad y la misericordia, y en consecuencia perdieron las demás virtudes, y terminaron siendo unos vándalos, corruptos y homicidas. Toda parábola tiene sus destinatarios, y en esta ocasión Jesús dedicó su parábola nada más y nada menos que a las autoridades religiosas, que para aquel momento ya lo estaban acechando como buitres. Jesús comenzó diciendo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y hasta construyó una torre para el vigilante. Para un judío conocedor de la Biblia, esto era clarísimo. Esta viña de la cual hablaba Jesús era el pueblo de Israel. Todos los detalles, la cerca, el lagar, la torre, manifiestan el cuidado que Dios ha tenido y tiene para con su viña. Los detalles mismos están sacados de Isaías 5, del 1 al 7, de Jeremías 2, 21, de Ezequiel 17, versículo 11. Luego ustedes pueden constatar estos textos.
Veamos cómo Jesús usa los elementos citados en la Escritura. Él es el buen viñador, que ama a su viña y espera con ansias que ella sea fecunda y de buenos racimos, buenos frutos, buen vino. Dios es el Padre nuestro, Padre bueno y misericordioso, que nos ha dado todo. Es un Padre que ama a su pueblo, ama a sus hijos y nos ha dado siempre lo mejor. Él ha dispuesto todo para nuestro bien. Él es esperancioso, que demos frutos buenos y abundantes. Posteriormente, Jesús se refiere a aquellas autoridades religiosas a quienes dirige la parábola, como a los administradores de la viña del Señor, y les acusa fuertemente de herir, maltratar y echar fuera a los siervos del amo, cuando éstos han sido enviados a recoger los frutos de la cosecha. Finalmente dice Jesús que el amo de la parábola decide enviar a su propio hijo, a ver si acaso, por ser su hijo, lo respetan. Pero ellos, cegados por la ambición y la codicia, también lo hieren, lo maltratan, lo matan y tiran su cuerpo fuera de la viña. Me imagino a los sumos sacerdotes, escribas y ancianos, escuchando esta historia con sus rostros pálidos, los dientes apretados, los puños cerrados. Ellos ya se habían adueñado de la viña de Dios y hasta habían matado a muchos de los profetas que habían sido enviados por él. Incluso ya estaban pensando y planeando cómo iban a matar a Jesús también. En verdad, Jesús fue muy valiente al dedicar a sus adversarios la parábola de los viñadores. Ellos, desde luego, se dan por aludidos, pero se ocultan en su hipocresía. Por eso cuando Jesús les pregunta, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará entonces? Ellos respondieron, el amo vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Entonces Jesús remata y les dice, ¿acaso no han leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Increíblemente, aún habiendo comprendido el mensaje, estos personajes ni se arrepintieron, ni se convirtieron, sino que más bien dice San Marcos que quisieron apoderarse de él, pero le tuvieron miedo a la multitud y se fueron de ahí. Hermanos y hermanas, a la luz del Espíritu Santo, debemos de reconocer que esta parábola, por dura que parezca, es también para todos nosotros. La parábola de los viñadores malos está hablando también de todos nosotros que administramos hoy la viña del Señor. Todo aquel que trabaje en el reino de Dios es un viñador. No importa lo que hagas, si es poco o es mucho. Si servimos a Dios, somos sus siervos, y Él es nuestro Señor y nuestro amo, y a Él debemos de rendir cuentas. Tu propio corazón, tu familia, el lugar de trabajo, el ministerio en el que sirves, las personas que tienes a cargo, es la porción de la viña que el Señor te ha encomendado trabajar. Y es bueno preguntarnos hoy, ¿estamos ejerciendo la caridad y la misericordia en todos los ambientes en que nos movemos? ¿O como aquellos dirigentes religiosos, vivimos y servimos llenos de egoísmo y soberbia? ¿Será que pretendemos adueñarnos de lo que le pertenece a Dios? ¿Cómo se encuentra ahorita la viña de tu corazón? ¿Estás trabajando responsablemente la viña que es tu familia? Hoy más que nunca debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en cuidar y defender a la familia de tanta basura y de tanta abominación que nos acecha. Papás y mamás,
Cuiden a sus hijos, velen por ellos, estén muy cerca de ellos. Mediten con ellos la palabra de Dios y oren por ellos, porque el demonio anda como león rugiente, queriendo arrebatarnos a los niños y a los jóvenes. Y quienes servimos en la iglesia, dejemos de dar vueltas y enfoquemos nuestra fuerza en ofrecer a los niños y jóvenes espacios donde puedan crecer y fortalecerse en la fe. Meditemos. En tu ministerio o en el servicio que prestas, recibes con alegría y humildad a los enviados de Dios que se acercan a enseñarte a hacer mejor las cosas. O como los viñadores asesinos, buscas la manera de deshacerte de ellos. Te dejas corregir, ayudar y enseñar. O acostumbras a hacerte el ciego y el sordo. Nos molesta la luz que a menudo enciende frente a nosotros el Señor. ¿Tendrá que pensar Dios en quitarnos el encargo de la viña y pasárselo a otros? Como viñadores temporales que somos, respetamos y amamos al Hijo amado que Dios nos ha enviado, o por el contrario, buscamos la forma de echar fuera de la viña a Jesús. Todos sabemos y conocemos las graves consecuencias que trae consigo echar fuera de nuestras vidas a Jesús. Él es la piedra angular. El concepto de piedra angular se deriva de la piedra primera en la construcción de una base de albañilería. Es la piedra que da cimiento, que sostiene, que edifica, da el punto de referencia. Jesucristo es la piedra angular sobre la que se edifica la vida, sobre la que debería de edificarse la vida. Jesús es el cimiento, nuestra fuerza, nuestro contrafuerte, nuestro punto de apoyo y de referencia. Aquellas autoridades religiosas representaban a un pueblo que llevaba siglos esperando al Mesías. Sin embargo, desprecian la piedra angular. Ellos desprecian a Jesús y lo desechan. Qué grave error cometemos los humanos cuando pretendemos vivir sin Jesús. Las consecuencias son sencillamente nefastas. Lo estamos viviendo. Lo echamos todos los días, lo escuchamos todos los días en los noticieros. Una sociedad sin Dios termina siendo una sociedad que se vuelve en contra de sí misma. Se lo repito, una sociedad sin Dios termina siendo una sociedad que se vuelve en contra de sí misma. Consecuencias de una sociedad sin Dios son tantas que no nos alcanzaría este día para enumerarlas. La falta de caridad, el irrespeto por la vida humana, la moral permisiva, la vanidad, la soberbia, la lujuria, la avaricia, el egoísmo, el orgullo. Estamos hablando de una sociedad en la que nada tiene sentido, nada es pecado, nada vale la pena, todo es desechable. Cultura de la muerte y el descarte, como la ha llamado el Papa Francisco. En una sociedad sin Dios pasa lo mismo que pasó en aquella viña. Reina el desorden, el caos, la violencia y la maldad. No seamos ilusos, hermanos y hermanas. No nos creamos los dueños del mundo, los dueños de la viña. No creamos que seremos eternos aquí en la tierra. Nuestro paso por este mundo es transitorio. Nunca, por más que el demonio nos prometa, nunca seremos como dioses. No seamos ingenuos. No somos nada sin Jesús. No somos nada sin Dios. No perdamos más el tiempo. Volquémonos de lleno, todos, a trabajar en esta viña hermosa que se nos ha confiado. Ciertamente nosotros no matamos al Hijo de Dios aquel viernes en el Calvario, pero sí que le matamos cuando negamos a los demás su presencia. Jesús necesita tus manos, tus pies, tu boca, tu corazón,
para llegar al corazón de su pueblo. Jesús necesita siervos humildes, no soberbios ni altaneros. Jesús necesita siervos generosos, no egoístas ni contenciosos. Jesús requiere de siervos dispuestos a dar la vida, no siervos que matan. Meditemos hoy si en verdad le seguimos con toda la coherencia que Él se merece. Solo en Jesús nuestra vida encuentra estabilidad. Solo en Jesús la vida tiene sentido. Solo en Jesús, la piedra angular, podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, y así recuperar esta sociedad. Que la palabra que recién escuchamos y meditamos nos ayude a producir en nuestra vida muchos más frutos que los que ya producimos para la gloria de Dios y para el bien de todos nuestros hermanos. Costa Rica, más que nunca, necesita de una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia compuesta de consagrados, misioneros y laicos, dispuestos a velar, proteger y defender la viña del Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.